Bien, en esta ocasión vamos a ver el tema de derivadas parciales. Para poder recordar para saber qué son las derivadas parciales, necesitamos empezar recordando los tipos de funciones. Nosotros sabemos que una función con una variable la conocemos como f de x igual a y. Pero una función de dos variables, las que ya hemos visto en nuestras clases, tenemos una función compuesta por dos variables, entonces f de xy, y a esa la llamamos ahora z. De igual manera, si tuviera tres variables, tendríamos que es f de x, y, z, y a la cual podemos llamar w. ¿Ok? Ahora, cuando nosotros derivamos una función de una variable, decimos que es la derivada de y con respecto a la x. ¿Por qué? Porque x es en ese momento nuestra variable. Entonces, solamente una variable y tenemos una derivada que sería la derivada con respecto a esa variable que es x. En cambio, para funciones de dos variables, ya no podemos sacar solamente una variable. Tendríamos que sacarla parcialmente. ¿Por qué parcial? Pues simple y sencillamente porque estamos hablando de dos variables. En este caso, x y y. Ahora, la derivada cambiaría de notación. Tendría que escribir para una variable, para una función de dos variables, f de xy, ya sabemos que esa función es z, tendríamos que decir la derivada con respecto a x de una función que tiene variable x y la podríamos escribir simplificadamente como f subíndice x, pero también podemos usar la notación. En este caso, observen, la notación de derivada parcial es una d más jorobadita con respecto a la primera variable, en este caso que es x, ¿ok? O también la puedo escribir con el nombre de z, la derivada de z con respecto de x. Y este sería para la primera variable. Para la segunda variable, que es y, entonces tendríamos que nuestra derivada, simplificado, sería f subíndice y en notación de Leibniz, la derivada de la función con respecto a la variable y o la derivada de z con respecto a y. De la misma manera, si estamos hablando ahora de una función de tres variables, podríamos decir, para la función con variables x, y y z, que es w, podríamos tomar la primera derivada parcial, que es con respecto a x, es decir, la derivada de w con respecto a x. La derivada con respecto a y sería la derivada de w con respecto a y la derivada con respecto a z sería la derivada de w con respecto a z. ¿Sí? Entonces, ahí están nuestras tres derivadas parciales. ¿Ok? Bien, una vez que ya hemos entendido lo que es la derivada parcial y la notación, entonces tenemos que empezar a derivar. Hay una regla para nuestra derivada. Ok. Entonces, por ejemplo, si nosotros tenemos una función, vamos a empezar con algo sencillo para que se entienda. Por ejemplo, esta función f de x, y, que es x cúbica más x cuadrada y cúbica menos 2y cuadrada. Vamos a derivarla primero con respecto a una función, en este caso con respecto a x, ¿sí? Sabemos que es la derivada de la función con respecto a la variable x.
Cuando nosotros empezamos a derivar, automáticamente todas las demás variables se transforman en constantes. Entonces, por ejemplo, para la variable x, tenemos que el primer término es x cúbica. La derivada de x cúbica, pues es 3x cuadrada, ¿sí? En el caso del segundo término, tenemos que el segundo término es x cuadrada y cúbica. Pero y cúbica ahorita es una constante, entonces no la voy a tocar, solamente voy a derivar a x cuadrada, y la derivada de x cuadrada es 2x, y me quedo con y cúbica porque en ese momento es constante. Finalmente el tercer término es menos 2y cuadrada, pero como en este momento es una constante, ¿qué va a pasar? Su derivada es 0. Ahora, para la misma función derivamos con respecto a y, es decir, la derivada de la función con respecto a y. Y al revés, ahora x se transforma en constante y solamente voy a derivar con respecto a y, ¿sí? Entonces, para x cúbica, la derivada es 0 porque en ese momento x cúbica es constante. Para el segundo término, tenemos que x cuadrada y cúbica, vamos a derivar a y, entonces me queda que es 3x cuadrada y cuadrada, porque la derivada de y cúbica es 3y cuadrada. Por x cuadrada, pues 3x cuadrada y cuadrada. Y finalmente el tercer término me va a quedar menos 4y. ¿Ok? Es muy sencillo. El chiste es que no se empiecen a confundir con las diversas funciones. Vamos a ver un ejemplo más de derivadas parciales. Vamos a ver qué pasa, por ejemplo, con una función que tenga un poquito más de complejidad. Por ejemplo, una función de 3 variables. Una función de 3 variables, por ejemplo, puedo escribir w igual a x cúbica más y cúbica más z cúbica más 6xyz, y vamos a ver qué pasaría. Primero, tenemos entonces ahora 3 variables, x, y, z. Entonces, derivamos a la función con respecto a la primera variable, que sería x, y nos va a quedar 3x cuadrada, que es la derivada de x cúbica. La derivada de y cúbica obviamente es 0, porque en ese momento es constante. La derivada de z cúbica también es 0, porque en ese momento es constante. La única variable que voy a considerar es x. Y finalmente el último término, 6xyz, la derivada de 6xyz con respecto a x me va a quedar más 6yz. ¿Sí? Es sencillo, nada más acuérdate a quién estás derivando, ¿sí? ¿Cuál es la variable que tienes que considerar? La segunda derivada, la derivada parcial de la función w, ahora con respecto a y. Entonces, con respecto a y, el primer término, que es x cúbica, su derivada es 0 porque es constante. Para el segundo término tenemos que es 3y cuadrada. Para el tercer término nos va a dar 0, y para el último término nos quedaría más 6xy. Y tenemos la derivada parcial con respecto a y. Ahora, para la derivada parcial con respecto a z, porque ahora tenemos una función de 3 variables, sería primer término, que es x cúbica, su derivada es 0. Para el segundo término, su derivada es 0. Para el tercer término, ahora tendríamos 3z cuadrada. Y finalmente el cuarto término nos quedaría más 6xy. Acabo de ver en la derivada parcial con respecto a y, nos quedaría 6xz, ¿sí?
Cuidado ahí porque les puede pasar a todos. Ok. Acuérdense que tenemos funciones de varias variables, entonces lo mismo puede ser una función de 2 variables como la que tenemos aquí, una función de 3 variables, y la solución depende de la variable que estemos considerando en ese momento. ¿Ok? Entonces les voy a dejar en la tarea ejercicios para que practiquen las derivadas parciales. Hasta aquí nos vamos a quedar el día de hoy para ir avanzando poco a poco con respecto a este tema de derivadas parciales.